Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Hoy vamos a abrir las puertas a un personaje acompañado de otros, tal vez poco conocidos. Tal vez no sabemos suficientemente de ellos. Sin embargo, fueron unos grandes hombres, trabajadores incansables del Evangelio, que incluso fundaron ciudades, territorios, unieron pueblos y culturas. Hoy abrimos puertas a San Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz nació en la Asunción, en el Paraguay, en el año 1576. Sus padres habían llegado de España, pero ya él era un blanco criollo. De los hijos de este matrimonio, Roque, a quien hoy estamos conociendo y aproximándonos a su figura, Pedro y Gabriel siguieron la carrera sacerdotal, la carrera eclesiástica. Otro de los hermanos, Francisco, fue teniente gobernador de Asunción. Y otro de los hermanos, Juan, acompañó a Juan de Garay en la fundación de Santa Fe. De tal manera que fueron grandes protagonistas en ese siglo XVI y el siglo XVII de ese momento histórico en que se estaba sembrando el Evangelio en América y se estaba también creando una nueva cultura y una nueva vinculación de distintas razas. Roque en 1598, es decir, terminando ese siglo XVI, fue ordenado sacerdote por un obispo franciscano del cual pues había él recibido una gran influencia durante su formación, Fray Hernando de Trejo y Sanabria. Había cumplido apenas 22 años, pero esa era la edad también mínima, normal, en la que en aquel entonces se accedía al sacerdocio. Desde el comienzo llamó la atención por parte de Roque el empuje misionero que lo caracterizaba. Era un joven con una gran espiritualidad y a la vez era un joven que esa espiritualidad lo impulsaba a la evangelización, lo impulsaba a abrir las puertas de la iglesia, lo impulsaba a arriesgarse incluso para sembrar el Evangelio. Por eso no nos sorprende encontrarlo en las sierras de Baracayú evangelizando a los guaraníes. Ahí arrancó su trabajo misionero. Luego a él lo hicieron párroco de la Catedral de la Asunción, fue provicario apostólico, fue vicario general, pero su sentido misionero, ese espíritu evangelizador, le sugería algo más. Él sintió que tenía que dar un paso más, que tenía que dar algo más de sí. Y entonces, ya comenzando el siglo XVII, en 1609, ingresa en la Compañía de Jesús, que tenía en aquel momento una gran vitalidad y una gran vitalidad misionera. En 1603, él había participado del primer sínodo de Asunción. Y en ese sínodo de Asunción se establecen lo que se va a llamar reducciones indígenas. Eso va a ser un paso importante para la evangelización. 1603. Por eso, él en 1609, cuando ingresa a la Compañía de Jesús, se va a convertir en un misionero jesuita. Es el promotor de un nuevo estilo de evangelización, lo que se conoció como las reducciones jesuíticas, que respetaban, esta es la importancia de las reducciones, respetaban los valores culturales del pueblo, evangelizándolos, pero respetando
los valores culturales de los indígenas, de los aborígenes. Las reducciones, ¿qué eran? Eran asentamientos donde vivían los indígenas a partir de sus propios elementos culturales. Y esos elementos culturales eran evangelizados y podríamos llamar también que promovidos, como incorporando conocimientos y técnicas del viejo mundo. El aporte de Europa era en el conocimiento y en la técnica, pero tomando en cuenta la cultura autóctona, la cultura de los indígenas. Todo esto lo puede hacer Roque porque en su mundo interior era un hombre espiritual, era un hombre con una gran espiritualidad. Esa espiritualidad estaba asentada en tres elementos fundamentales. Uno era la Santa Cruz, era un apasionado de la cruz de Cristo, porque significaba la entrega del Señor. No hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos. Por eso él tenía una espiritualidad centrada en la cruz. Por otra parte, centrada en el amor a la Santísima Virgen María, la Madre. Y también, evidentemente, la espiritualidad centrada en la cruz y movida por el amor a María, lo llevaba también al amor y al culto a la Eucaristía. Era un hombre que vivía de la Eucaristía, que amaba la Eucaristía. La Virgen María fue siempre para Roque González de Santa Cruz, fue siempre el centro de una amistad que él procuraba así con la Virgen. En esos mismos términos, él era amigo de la Virgen, era amigo de María, amigo de la Madre. Se recuerda que él llevaba siempre consigo un cuadro de la Virgen, que él mismo denominaba Virgen Conquistadora. Pero no suene esto a la conquista de la fuerza y de la espada, o que la Virgen tuviera que ver con eso, no. Él la llamaba Virgen Conquistadora porque con aquel cuadro y con María se ganaba, conquistaba el amor de la gente, conquistaba el amor de los aborígenes, el amor de los indígenas. ¿Para qué? Para acercarlos a Dios, pero también de los españoles y también de los criollos, llevarlos al amor de Dios, al amor del Señor por María. Claro, todo este mundo interior, toda esta riqueza interior que tiene Roque, esa espiritualidad rica, variada, es la que va a dar un gran sentido a su impulso misionero, a su fuerte actividad. La actividad no es simplemente la de un hombre que tiene una gran capacidad para hacer las cosas. Eso él lo tenía, pero la espiritualidad le lanza a la misión. Aquí la fuerza en la actividad viene de ese convencimiento interior, de esa fortaleza espiritual. Era capaz de trabajar horas para ayudar, como decían, a sus indios, para ayudar a los indígenas. También para enseñarles. Él se siente llamado a educar, a formar a aquellos hijos que él iba engendrando en la fe. Como San Pablo, él también se siente que con la Madre Iglesia engendra hijos en la fe y por eso se debe a ellos y por eso tiene que educarlos, tiene que formarlos, tiene que enseñarles a trabajar. Les enseñaba el cultivo del campo. Eso formaba parte de las reducciones, del establecerse en aquellos lugares para hacerse también sedentarios y de esta forma pues poder ser también educados, evangelizados, y se les enseñaba a trabajar la tierra. Él lo hacía, trabajaba y enseñaba a trabajar la tierra. Enseñaba también la construcción. Él mismo trabajaba construyendo las casas, la iglesia, los lugares que iban desarrollando. Y también les enseñaba todas las primeras artesanías para la construcción de viviendas y para la construcción de vestidos. Igualmente, Roque atendió a la educación de los hábitos, a la educación de la convivencia, de la moralidad cristiana, de la política,
Y para que ellos mismos se rigieran y se gobernaran, pues les enseñó también hábitos de gobernación, de responsabilidad. Roque González es en su ser, como se le ha definido, un americano español del siglo XVII. Y por eso fue un genial civilizador y un genial fundador de reducciones. Desde la primera reducción, que recibió el nombre de San Ignacio Guazú, él escribía en el año 1613: se les predicó nuestra fe como hicieron los apóstoles, no con la espada. Esto es muy importante. Se les predicó nuestra fe como hicieron los apóstoles, no con la espada. Por eso no debemos confundir evangelización con conquista. Esa es una leyenda negra que nosotros tenemos que aprender a superar. No dejarnos llevar por una lectura del positivismo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que hacen una relectura de la evangelización como si todo se hizo con la espada, por la fuerza, obligando. No es así. Es verdad que al principio hubo elementos así en los conquistadores españoles. La Iglesia se supo desmarcar de eso y el Evangelio fue con la cruz. Por eso hubo misioneros mártires y por eso hubo evangelizadores mártires, porque su arma fue la cruz, su arma fue el Evangelio, su arma fue la Sagrada Escritura. Repito lo que decía San Roque: se les predicó nuestra fe como lo hicieron los apóstoles y no con la espada. Él se entregó a una vida heroica entre los indígenas, abriendo nuevos caminos. Por eso lo que ahora les indico, les señalo, es una muestra de todo ese trabajo evangelizador, porque se evangeliza, se abren literalmente nuevos caminos para ser transitados y se van fundando junto con las reducciones ciudades que luego van a ser muy prósperas. En 1615 organiza reducciones en Itapuá, Anunciación, hoy Posadas, Encarnación en Paraguay y Santa Ana en Misiones. En 1617 se encaminó al norte por el Alto Paraná hasta los Altos del Guaira. En 1618 funda Concepción de la Sierra, cruza el Uruguay y realiza fundaciones en lo que hoy es Brasil: San Nicolás de Piratiní, San Francisco Javier y Candelaria de Ibicuití. En 1627 funda Nuestra Señora de los Reyes de Yapeyú. Meses más tarde, nuevamente en Brasil, organiza las reducciones de Candelaria del Casapaminí, Asunción de Yuhuí, precisamente en Todos los Santos del Caraó, que va a ser un lugar muy significativo al final de su vida para San Roque González. Justamente en la zona de Ijuí tenía grandes diferencias con un cacique que se llamaba Ñezú, y fue así que el día 15 de noviembre de 1628 esta reducción fue destruida y Roque fue asesinado. Acababa de decir misa y murió instantáneamente de un mazazo en la cabeza, cuando estaba después de la misa colocando una campana que habían trabajado artesanalmente. Contaba con 52 años, medio siglo de vida, de entrega, de pasión, de abnegación, de evangelización, de amor por los indígenas, de amor por los aborígenes, ganándolos para Cristo, conquistándolos para el Señor y ayudándolos en su cultura para crecer como persona, para crecer como pueblo y para adquirir unas cualidades que les permitieran progresar también sin atentar contra los elementos fundamentales de su cultura. El testimonio final de su sangre sella y da sentido a todo lo que fue su vida. Un servidor de Dios hasta la muerte. Una muerte aceptada, porque él sabía
que lo estaban buscando para matar. Y no dejó de trabajar, no huyó, no se escondió, no dejó de hacer lo que sentía que Dios le había pedido que hiciera. Y por eso murió a manos del cacique, que le tenía un gran rencor por muchas de las cosas que estaban haciendo y ganando y conquistando, y por eso pues sufrió el martirio. Su sangre era la firma de todas las páginas de su vida heroica y la ratificación como un sello por parte de Dios de esa vida de entrega, de esa vida de heroísmo. Lo acompañaron en esta obra inédita y heroica, también en el sacrificio, también en la muerte, también en la entrega, dos valientes misioneros, dos grandes sacerdotes, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, ambos españoles que se establecieron pronto en América y acompañaron en esta obra evangelizadora a Roque González. Los cadáveres de ellos tres fueron arrojados a la hoguera. El 28 de enero de 1934, el Papa Pío XI beatificó a los tres mártires rioplatenses, como se les llamó. El 16 de mayo de 1988, el Papa Juan Pablo II, que estaba de visita apostólica en Paraguay, declaró santos a los tres mártires. Y en esa ocasión el Papa expresó lo siguiente: todos ellos gastaron su vida en cumplir el mandato de Cristo, de anunciar su mensaje hasta los confines de la tierra. La fuerza salvadora y liberadora del Evangelio, continuaba diciendo el Papa, hoy San Juan Pablo II, se hizo vida en estos tres abnegados sacerdotes jesuitas, que la Iglesia en este día presenta como modelos de evangelizadores. Esta fue la vida de San Roque González. Esta fue la vida de estos santos sacerdotes, de entrega. Y para nosotros siguen siendo hoy un modelo de acción evangelizadora, de respeto a la cultura y de propuesta del Evangelio, que siempre hace crecer lo humano, que siempre presenta a Cristo como modelo de humanidad. Amigos, hermanos, ahora tres curiosidades, sobre todo para hablar un poquito más de los otros dos sacerdotes que acompañaron en el trabajo apostólico y en el martirio a Roque González. Los nombré antes. Uno, y esta es la primera curiosidad, Alfonso Rodríguez. Él nació en Zamora, en España. Él terminó sus estudios en Córdoba, en Argentina, y evangelizó en el Chaco paraguayo y también en Encarnación. El mismo día que Roque González murió martirizado en el Caaró, también él sufrió el martirio. La curiosidad está en que a él el pueblo le pide protección ante posibles enfermedades de los ojos. Pues esta devoción es la que desarrolló el pueblo en este cono sur, donde ellos evangelizaron, y a él le piden por las afecciones de los ojos. La segunda curiosidad tiene que ver con Juan del Castillo, el segundo sacerdote. Era oriundo de Cuenca, en España. Él terminó también sus estudios aquí en América, en el Colegio Máximo de Córdoba, en Argentina. Enseñó humanidades en Concepción, en Chile. Una vez que fue ordenado sacerdote, acompañó a Roque González en la evangelización y en la promoción, evangelización y promoción de los guaraníes, cerca del Caaró, en la reducción de Asunción de Ijuy. 2 días después de la muerte violenta de Roque y Alfonso, él fue torturado salvajemente y pues murió mártir también del Señor, mártir de Cristo. Él tenía 32 años cuando murió salvajemente torturado. Él es patrono e intercesor de estudiantes y profesores universitarios, también por esta actividad universitaria en la que se desempeñó antes de lanzarse a la actividad misionera con Roque González y con Alfonso Rodríguez, para sufrir también o
gozar también del martirio por la fe en su entrega evangelizadora. La tercera curiosidad es que, según se cuenta, para preparar esto leí varias biografías y varios resúmenes de biografía de estos tres misioneros. Se dice que el corazón del padre Roque González, que milagrosamente quedó intacto, les habló a sus asesinos, haciéndoles ver lo que habían hecho. El corazón de Roque quedó intacto. Y cuentan todos, y todas las biografías hacen referencia a este milagro, a que el corazón le habló a sus asesinos, haciéndoles caer en la cuenta de aquello que habían hecho, de ese vil acto que habían cometido. Ese corazón fue muchas veces peregrino, pues junto con el hacha con que lo golpearon en la cabeza y produciéndole la muerte, pues corazón y hacha fueron trasladados a Roma. Después fueron traídos a América de regreso por el padre Tomás Travi, y tras un corto periodo por Argentina fueron llevados finalmente a la capilla de los mártires en el Colegio de Cristo Rey en Asunción, que es donde actualmente se encuentran. Será por eso que a San Roque González le confía a la gente la protección del corazón. Amigos, hermanos, 3 santos evangelizadores, 3 santos en nuestro continente. 2 nacieron en España, pero se formaron y estudiaron aquí y evangelizaron en el Cono Sur, evangelizaron en el Paraguay. Dieron su vida por Cristo, dieron su vida en medio de la incomprensión de aquel momento, en la que una manera nueva de evangelizar no era totalmente entendida. El evangelio sin la espada, el evangelio respetando la cultura, el evangelio en un contexto no fácil, en un contexto complicado, pero con una gran entrega, con un gran amor. Y su martirio más bien nos empuja a seguir valorando ese ejemplo de evangelización. Amigos, hermanos, no se olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó. No se olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que sigan recibiendo el aviso de los futuros programas. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Roque González y compañeros mártires, rueguen por nosotros.